La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta oportunidad de su servidor, el evangelista José Funes, ministerio La Última Llamada. En medio de una sociedad que cada día se aleja del Señor, en medio de esta nación que cada día está dando pasos agigantados y apartándose de esta santa y bendita palabra, el consejo de la palabra de Dios, en medio de todas las blasfemias, en medio de todo lo que está ocurriendo alrededor de esta nación y alrededor de todo el mundo entero, el Señor, en su misericordia, en su amor, nos está brindando una última llamada. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa, recordándoles, Ministerio La Última Llamada TV, www.ministeriolaultimallamada.com. Así que en esta preciosa tarde estaremos hablando de lo que es el carácter o fue el carácter del profeta Elías. Pero a manera de pregunta en esta tarde, la pregunta es: Vamos a desglosar lo que fue el profeta Elías, la vida de este hombre enviado de Dios para un tiempo específico, en una edad específica de la vida, podría decirlo, no de la vida, pero de la historia del pueblo israelita. El Señor levantó a este hombre llamado Elías. Y en primer lugar estaré hablando acerca de lo que es y fue el carácter de Elías. Y como forma de pregunta, ahora yo hago la pregunta al pueblo en general y hago el reto a todos aquellos que nos decimos y nos llamamos siervos de Dios, siervos del Altísimo. Llámese evangelistas, pastores, maestros, predicadores, ministros, profetas, no puedo mencionar apóstoles porque ya los apóstoles ya no existen, se acabaron con Pablo. Entonces mi pregunta es: ¿a dónde están esos Elías de aquel tiempo? ¿A dónde están los Elías modernos? Pero así como hago la pregunta, también daré la respuesta: ¿a dónde están los Elías modernos? Los llamados, entre comillas, profetas modernos ya no están predicando el mensaje que Elías predicó y de la manera que Elías se presentó ante estos personajes, los cuales estaremos dando más información acerca de ello en unos breves segundos. Así que en este momento quiero llevarlos de una vez a lo que es el consejo, la lectura de la palabra del Señor en el capítulo 16 del primer libro de Reyes, capítulo 16, y comenzaremos con el versículo 29 en adelante. Capítulo 16 del primer libro de Reyes, versículo 29 en adelante será la lectura en esta tarde. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, rey de Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mas más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija
de Etebal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Qué preciosa lectura la que hemos tomado. Esto, amado pueblo del Señor, es algo alarmante, algo impactante, cuando podemos encontrar en todos los escritos bíblicos, encontramos diversos personajes en todo lo que es la historia de las escrituras. Encontramos hombres que agradaron a Dios y encontramos la historia de verdaderos hombres de Dios, de verdaderos hijos de Dios. Muchos de los profetas, uno de los nombres que se usaba para describir a estos santos hombres de Dios es que ellos eran profetas de Dios, hombres de Dios. Pero de igual manera, así como las escrituras, siempre el Señor, a través del mensaje que Él quiso transmitirnos y presentarnos, Él siempre quiso ser transparente en la manera que Él se iba a comunicar con todos y cada uno de nosotros. Y esa es la razón porque en este santo y bendito libro que tengo aquí en mis manos, solo en este libro podemos encontrar cosas muy desagradables con respecto a hombres que fueron llamados por el Señor. Podemos encontrar las historias de hombres que el Señor levantó, que con el transcurrir y con el caminar, con el pasar de los años, del tiempo, estos hombres que un día el Señor llamó y levantó y preparó, protegió, les dio cobertura, estos hombres poco a poco, ciertos hombres, no todos, ciertos hombres se apartaron del Señor y buscaron y comenzaron a hacer su propia opinión, formaron su propio culto, formaron su propia manera de adorar al Señor y de servir al Señor. Y estas historias las podemos encontrar únicamente en este sagrado libro que llamamos las Escrituras, a donde encontramos las cosas buenas, las cosas positivas de muchos de los hombres de Dios, pero también encontramos cosas no muy agradables, que muchos de ellos, si ellos estuvieran vivos, pudiesen decir, pero ¿por qué escribieron eso de mí? Esto es lo que nosotros conocemos como verdades absolutas, porque el Señor en su amor, en su poderío, en su santidad, Él siempre quiso hablarnos de una manera transparente, mostrándonos el error de estos hombres que Él llamó, pero también mostrándonos la manera como algunos de estos hombres se arrepintieron y volvieron a los caminos del Señor, volvieron a adorarle, volvieron con un corazón triste, humillado, quebrantado. Y por esa palabra, por esa razón, es que el Señor en su palabra nos dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces Él lo levantará. Pero en esta tarde yo quiero hablar acerca de lo que fue este misterioso, si le podríamos llamar de tal manera, este misterioso personaje que nosotros lo conocemos como el profeta Elías. Un hombre que el Señor levantó en un tiempo específico, un hombre que el Señor levantó en un tiempo en el cual Israel, escúcheme bien, esto es algo poderoso y importante a entender. Y no voy a entrar en temas en la historia de lo que es, de lo que son los reyes de Israel. Pero en el momento en que el rey Salomón muere, ese reinado, esa silla a donde el trono de David un día, la palabra del Señor nos dice que un día será restaurado y el mismo Jesús, el Mesías prometido, vendrá a esta tierra, se sentará en ese trono
y dará cumplimiento a la promesa que el Señor dio de que del tronco de Isaí iba a mantenerse ese rey, ese reinado, esa silla que iba a ser eterna. Mas sin embargo, después de la muerte del rey David, comienza a gobernar su hijo Salomón. Después de la muerte de Salomón, allí es a donde esa promesa tal pareciera, escúcheme bien, porque esto es algo muy poderoso. En ese momento tal pareciera que la promesa que el Señor le dio a David, el pacto que conocemos como el pacto davídico, tal pareciera que en ese momento ese pacto como que se ve nublado, como que se ve un poco distorsionado, si le podríamos llamar de tal manera, al punto de que después de la muerte del rey Salomón, el reinado se divide y comienzan a haber dos reinados, el reinado del norte y el reinado del sur. De tal manera que en ese momento las promesas de Dios, lo que Dios había prometido al pueblo de Israel, siempre estuvieron y siempre han estado vigentes, y el Señor siempre ha cumplido esa promesa que le dio a Abraham. El problema no fue la promesa del Señor sobre el pueblo de Israel, sino ahora estamos viendo el problema ha cambiado. Ahora la balanza se ha dado vuelta hacia el otro lado. Ahora es Israel el que de una manera tan pero tan impresionante, Israel tal pareciera que olvidaron todos los prodigios y milagros que el Señor hizo con sus antepasados por los 40 años que ellos caminaron allá por el desierto. Tal pareciera que todos estos prodigios, este pueblo, esta nueva generación se había olvidado, y pasaron 50 años. Y esto es lo bello y poderoso de lo que son las escrituras, de lo que es la palabra del Señor. Y yo quiero leer un poco acerca de lo que en sí había sucedido. El pueblo del Señor se había apartado, habían pasado 50 años desde el momento que el reinado, la silla de este trono de David se había dividido en dos. Habían pasado 50 años, y en esos 50 años habían pasado ya hasta el punto que llegamos con el rey Acab. Habían pasado 7 reyes que habían gobernado sobre el pueblo de Israel. Este es el problema más grande y lo más poderoso a entender. En 50 años, amado pueblo del Señor, en 50 años Israel se había convertido desde el momento de Jeroboam. Desde el momento que Jeroboam tomó control del reinado, este hombre lo único que hizo fue apartar al pueblo del Señor de la verdadera adoración al Dios de Israel, y comenzaron a adorar a otros dioses. Comenzaron a Jeroboam, a Omri y todos estos reyes que habían pasado antes de Acab. Ellos comenzaron un proceso, porque esto es algo importante a entender. Cuando un pueblo, cuando una nación, cuando una iglesia, cuando una persona, estoy hablando en términos individuales, cuando una persona comienza o llega al punto en el que el pueblo de Israel había llegado en este momento, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso tan pero tan pequeño, tal pareciera que las cosas no se mueven, pero es un proceso en el cual el enemigo, y que el Señor le reprenda en esta tarde, el Señor siempre ha estado monitoreando el movimiento, no solo del pueblo de Israel, pero el movimiento de la iglesia, y cómo la iglesia de nuestros días ha ido cambiando de una manera tan pero tan despacio hasta el momento en que hemos llegado. Bueno,
Déjenme regresar. El pueblo de Israel en 50 años se había convertido completa y totalmente en un pueblo apóstata, en un pueblo idólatra, en un pueblo que le había dado la espalda al Señor, y que ahora ellos estaban bajo la dirección no solo del rey Acab, pero el rey Acab en su malvado corazón, en sus malvados pensamientos, él no solo tomó la determinación, tomó la decisión de casarse con esta mujer que era la hija de uno de los reyes sidonios. Este hombre, el papá de Jezabel, este hombre, su nombre era El Nabat, que quiere decir Baal vive. Escuchen bien, ese era el nombre de el suegro de Acab. Baal vive. Luego Acab hace una alianza con este rey, casándose con Jezabel. Y esto es lo poderoso a entender, pueblo del Señor, y por eso es que el tema que estamos tocando es el cristianismo en crisis. Miren cómo el enemigo, cómo el diablo ha trabajado arduamente por siglos y siglos y siglos, y sigue trabajando en nuestros días. Sigue trabajando para formar alianzas, no solo con Jezabeles, sino que para formar alianza con falsos apóstoles, con falsos maestros, con falsos evangelistas, con falsos ministros, para formar alianzas y poder de esa manera introducir esa ponzoña, introducir la ponzoña más venenosa que el enemigo tiene y ha traído no solo al pueblo de Israel en el tiempo específico del que estamos hablando, sino que a lo que esa ponzoña que ha traído a la iglesia contemporánea, a la iglesia de hoy en día, y eso se llama el engaño. Entonces el enemigo siempre ha traído y ha tenido ese plan. Ahora Acab, uno de los reyes, la palabra es específica cuando dice que este hombre Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios más que ninguno de los que le habían procedido. En otras palabras, si aquellos eran malos, este era peor, este era de lo peor. Y no solo eso, sino que ahora este malvado corazón de este hombre ahora hace una alianza directamente con el diablo. Porque escúcheme bien, pueblo del Señor, y para nuestras amadas hermanas, para las damas que nos están sintonizando, que van a ver este programa en un futuro. Estoy hablando de que cuando este hombre se casa con Jezabel, Jezabel era esta mujer de la cual estamos dando lectura en esta oportunidad. Estamos hablando de una persona específica. Esto no era o no es de la manera en que se presenta Jezabel en el libro de Apocalipsis, cuando le habla del espíritu de Jezabel. Hay un espíritu jezabélico, pero esta era la verdadera Jezabel de piel y hueso. Una mujer que no solo era diabólica, una mujer que no solo era una sacerdotisa del mismo diablo, sino que también era el simbolismo de lo que es el engaño y la seducción. Eso es lo que ahora nosotros conocemos como un espíritu jezabélico. El espíritu jezabélico es un espíritu de, en primer lugar, engaño y seducción. Entonces, esto ha sido y siempre ha sido la arma preferida, la arma y la estrategia número uno del enemigo contra un siervo de Dios y contra la iglesia: el engaño y la seducción. Y hablaremos de ello en unos breves segundos. Más sin embargo, Israel, para este momento, Israel se había olvidado total y completamente de quién era el Dios de Israel. Se había olvidado del famoso texto que podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 6, si no me equivoco, a donde lo que se conoce como el Shema de Israel.
Entonces, en este momento, escúchame bien, en este momento Israel se había apartado de Dios de tal manera que el mismo rey Acab había levantado, había construido un templo a Baal, y ahora él y su amada esposa, yo no sé si la amaba o no la amaba, pero eso es tema para otra ocasión. El punto es de que tanto el rey como Jezabel eran los instrumentos que el mismo diablo personificó para apartar a este pueblo de la verdadera oración. Se habían olvidado lo que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 lee: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se habían olvidado quién era ese Dios de Israel. Habían olvidado de que un día el Señor se presentó a Moisés como el gran yo soy. Se presentó a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Se había olvidado este pueblo. Ahora, pregunta: ¿por qué el pueblo se había apartado de la verdadera oración del eterno Dios de Israel? Escuchen bien, del que los sacó de Egipto, del que los liberó de la esclavitud, del que los sacó con mano fuerte, del que pudo mostrar su gloria y su poder a través del desierto, cruzando el Mar Rojo. A través de todos esos 40 años, el Señor siempre estuvo a su lado, mostró su gloria, su majestad, su poder. Mas sin embargo, este pueblo, esta generación, se había olvidado y se había apartado del Dios Todopoderoso. Ahora la pregunta surge: ¿será posible que esta generación en los tiempos del rey Acab se había apartado y esta nación estaba total y completamente corrompida con una falsa religión y habían sido seducidos a adorar a un Dios falso, a Baal? Y aquí es a donde entra en el panorama, ahora entra en el escenario lo que es la mano de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Porque cuando el Señor miró el estado espiritual, la decadencia espiritual, la decadencia de palabra, la decadencia de una voz de un verdadero hijo de Dios, el Señor en ese momento levanta a este hombre llamado Elías, el profeta de fuego le llaman muchos, un hombre que salió del desierto, un hombre que salió de la zona de Galad, supuestamente de este pueblito llamado Tesbita o Tisbi, era el nombre de este pueblo. Pero este hombre sale de un lugar que nadie tenía un conocimiento. Este hombre, el Señor lo levanta del desierto, y el nombre de este profeta de Dios, porque quiero decir algo muy pero muy importante: los profetas de Dios siempre han tenido algo que los ha caracterizado, y eso es el carácter, el amor, la pasión, el celo por lo que es divino, por lo que es verdad, por el verdadero Dios de Israel. Elías cumplió con todos estos requisitos, y ese nombre de Elías, al igual que el nombre del suegro de Acab, quería decir Baal vive. El nombre Elías en hebreo significaba, y esto era algo que Elías lo sabía, y eso es Señor mío o mi Dios. Ese era el nombre
de Elías, eso significaba Dios mío, Señor mío. Y cuando Elías se levantaba, yo a veces me imagino que cuando Elías se levantaba por las mañanas, él siempre decía: yo soy Dios mío y Señor mío. Este hombre siempre se recordó de quién era él y de esos lugares, de los lugares más remotos, de los lugares que tal vez no tienen ninguna importancia geográfica, de los lugares tal vez más remotos y desconocidos. Y allí siempre el Señor va a levantar a hombres como Elías, va a levantar a profetas que se van a levantar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y con la protección del Dios y bendito eterno de Israel. Y estos hombres siempre van a llegar al escenario en el momento más preciso, cuando esta nación estaba a punto de ser destruida. Porque quiero decirles una cosa: esto es algo que yo siempre he pensado y me he puesto a meditar en ello. El pecado de Israel en ese tiempo era tan grande que el Señor tuvo que levantar a un hombre como Elías. De igual manera, podemos recordar que en el capítulo 6 del libro de Génesis, el Señor dice que vio la maldad en la tierra. Vio que los hombres, que el pensamiento, el corazón de los habitantes de la tierra en ese momento, en ese tiempo histórico, se inclinaban única y solamente hacia el mal. Y en ese momento dice la palabra que el Señor dijo esta expresión, que es la única vez que aparece en las Escrituras. Y dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre y lo raeré de la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes una cosa, amado hermano? ¿Sabes una cosa, amigo, que nos escuchas en esta preciosa tarde? Estos son los tiempos en que el pueblo de Israel estaba viviendo cuando el Señor levanta a Elías. El Señor estaba cansado de haber levantado su brazo una y otra vez sobre este pueblo rebelde, sobre esta nación que en 40 días que Moisés se apartó de ellos, ellos le habían dado la espalda al Señor. Habían de una manera convencido al sacerdote Aarón a que les hiciera un becerro de oro, a que hicieran un Dios a su medida. Esto es el problema que ahora nosotros tenemos en la iglesia moderna. En la iglesia moderna ahora, estos falsos hombres y mujeres, porque escúcheme bien, ahora los falsos maestros y falsos profetas ya no son solo hombres, hay mujeres. Hasta el punto, escúcheme bien, si tal vez no sabía esto, hasta el punto que ahora hay mujeres que no solo se llaman profetas, sino que ahora son apóstoles. Bendito Dios. Ni siquiera pastoras pueden ser, cuanto más apóstoles. Pero hasta ahí hemos llegado. Y esa es de la manera en la cual el diablo siempre ha hecho una alianza con el mundo. Y por esa razón es que este hombre se levanta, el Señor levanta a Elías, un hombre que no tiene una genealogía. No sabemos quién era el papá de Elías, no sabemos quién era la mamá, no sabemos a qué tribu pertenecía, pero una cosa sí sabemos, que cuando Elías se levantó, cuando Elías decidió salir de Tisbi, de este pueblito donde él se creció, cuando Elías salió, Elías vino a confrontar, no solo vino a confrontar a un mundo corrompido, a un mundo corrupto. Elías vino y confrontó al rey de Israel, al hombre más poderoso política y religiosamente hablando de esos tiempos. Este hombre vino y siempre se paró enfrente del rey y le dio declaraciones que ningún otro hombre ha podido hacer ni hará. Porque ahora los Elías modernos, los Elías de nuestros tiempos, los Elías que son barberos, una palabra que usamos en El Salvador, yo no sé si me entendieron o no, pero un barbero es alguien que siempre anda buscando agradar a una persona porque va a recibir algo de él o de ella.
los barberos de hoy en día, los que ahora se dicen que son los Elías de nuestros días, los que llevan el mensaje y que andan predicando por todo el país, por todas las naciones. Mas sin embargo, lo primero que ellos hacen en el primer momento que ellos tienen la oportunidad de presentarse ante un gobernador, de presentarse ante un senador, de presentarse, ya no digamos de presentarse ante un presidente, bendito sea el Señor, es posible que hacen una fiesta allí y sacan 1,500, 2,000 tomas fotográficas para presentarle al mundo de que ellos estuvieron con el presidente Obama, que ellos estuvieron con el presidente George Bush, estos son los Elías de hoy en día. Los Elías de hoy en día, los que dicen que andan predicando el mensaje por todas las naciones, por todo el mundo, los que dicen, entre comillas, porque yo no me trago ese cuento, lo que ellos hacen es hacer un comercio del evangelio, porque les deja mucha plata. Ellos no andan predicando de gratis, ellos no andan llevando el mensaje, ellos no son misioneros. Ellos no son misioneros del evangelio. Los misioneros son los que van a llevar el mensaje sin buscar recompensa y sin traer nada de donde van. Pero estos bandidos vienen acá sin un peso, sin un colón, sin un quetzal, sin nada, y de aquí se van con miles y miles y miles de dólares. Entonces ellos no vienen a dejar, ellos vienen a recoger. Bueno, ahí dejémoslos. Más sin embargo, estos Elías modernos jamás se presentarían ante un presidente, ante un gobernador, ante un alcalde, ante un senador y darle una palabra de reprensión. Oh, no. Ahí cambia el cuento, ahí cambia la lingüística. Ellos siempre van para declarar bendiciones, para declarar cielos abiertos, para declarar tantas tonteras, con el único propósito de, al igual que Acab con el rey Sidonio, de formar una alianza en la cual estos dos identidades diabólicas forman parte, para crear así un equipo con el cual ellos pueden enfrentar y confrontar estas verdades absolutas de una manera solapada, de una manera encubierta. Así que, amados hermanos, para la televisión tomaremos un breve corto, continuaremos en el Facebook, pero vamos a hacer un pequeño corto para la televisión y continuamos. Conoce ya la aplicación Radio La Última Llamada, en donde encontrarás enlaces a contactos, sitio web, fanpage. Tendrás acceso a las prédicas del evangelista José Funes. Descárgalo ya de tu App Store favorita. Radio La Última Llamada. Disponible para Android y iPhone. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimallamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimallamada.com. Gracias, amado pueblo del Señor. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía durante el breve corto que tuvimos. Y vamos a continuar. Estoy hablando acerca de lo que es el carácter de un verdadero Elías. ¿Quiénes son los verdaderos Elías? Y esto es una de las cosas que siempre me han impactado con respecto a lo que fue el carácter de este profeta, el profeta Elías, el profeta de fuego, un hombre que trajo un mensaje radical, un mensaje que traía autoridad, un mensaje que traía no solo autoridad, sino que la autoridad del Señor. Y esto es algo que en nuestros días ha sido blasfemado de una manera tan pero tan horrenda, en la cual muchos de los falsos profetas de nuestros días modernos, de la iglesia moderna, de la iglesia que está pasando una crisis espiritual de alto nivel y de alto grado.
es que estos hombres siempre vienen y dicen, así dice el Espíritu Santo, así dice el Señor, cuando el Señor mismo jamás nunca les ha hablado. Y ustedes que me están viendo en este momento a través de la televisión y, amados hermanos, a través del Facebook, ustedes saben de que estos momentos estamos viviendo estos tiempos de apostasía, estos tiempos a donde estos hombres están hablando cosas que el Señor no les dijo, que el Señor no les habló. Mas sin embargo, este hombre de Dios siempre se paró. Cuando se paró enfrente del rey Acab, le dijo: he aquí, dice el Señor. Y él habló diciéndole que él estaba ante la presencia de Jehová y que comienza a darle estas palabras. Escúcheme bien, algo tan poderoso que este hombre de Dios habla, es que él habló la palabra que el Señor había mandado, no solo al rey Acab, sino que como consecuencia, la desgracia que estaba por venir, esos 3 años de sequía que estaban por venir, no solo eran un castigo al rey Acab, porque escúcheme bien, de una o de otra manera, este hombre, este malvado hombre y esta malvada bruja que tenía como esposa, de una o de otra manera, ellos tenían y tuvieron alimentos suficientes para esos 3 años. En otras palabras, el castigo no vino sobre ellos, el castigo vino sobre el pueblo de Israel, un pueblo que se había dejado, escúchame bien, y esto es algo muy importante, un pueblo que se había dejado engañar, se había dejado seducir, permitió que el espíritu de esta vieja bruja llamada Jezabel entrara en sus mentes y en sus corazones, hasta el punto de que fueron seducidos a abandonar al verdadero Dios de Israel. Mire cuán poderosa es la seducción, el engaño y la mentira cuando penetran, cuando pasan estos puntos que le llamamos los filtros de protección de nuestra mente, porque todo mal pensamiento, toda herejía, toda mala enseñanza, toda mala doctrina, primero entra a nuestra mente y luego llega al corazón. Y cuando llega al corazón es cuando estas personas comienzan a actuar como tal, comienzan a actuar como lo que en verdad son. Personas que jamás nunca amaron a Jehová y pusieron a Dios en primer lugar en sus vidas. Por esa razón es que la gran mayoría de personas que han sido engañadas, arrastradas hacia la mentira, hacia esta corriente herética de falsas doctrinas y de falsos predicadores, de falsos llamados, entre comillas, hombres de Dios, es porque estas personas jamás nunca amaron a Dios y lo pusieron en primer lugar, y jamás nunca tuvieron un entendimiento de quién es ese Dios que la Biblia nos habla. Recuerden, los mismos israelitas pidieron que se les hiciese dioses, conociendo al verdadero Dios, porque ellos lo vieron en el desierto, vieron su gloria y su majestad. Pero cuando llegó la duda, cuando esos filtros de protección fueron penetrados, o a lo mejor estaban tan sucios que ya no podían retener nada, entró el engaño, entró la duda, la incredulidad, y ellos mismos, nadie los obligó, ellos mismos le pidieron al hermano de Moisés, Aarón, que fabricara un Dios para ellos, para que ellos pudieran verlo, tocarlo y mirarlo. Mas sin embargo, la palabra nos dice que bienaventurados aquellos que no hemos visto nada,
pero hemos creído en la palabra, hemos creído en las promesas que el Señor nos dejó, hemos creído en lo que Cristo dijo a través de su palabra y a través de sus discípulos, a través de este santo y bendito libro. Mas sin embargo, este hombre Elías se paró, oró fervientemente, dice la palabra, y este hombre se paró enfrente en las narices del rey y le dijo: he aquí que no lloverá por 3 años. Y me imagino que el rey le dijo: ¿y quién dice eso? ¿Quién te dio la autoridad a que tú des una declaración de esa? Escúchame bien, un decreto y una aclaración de tal magnitud no podía ser hecha por alguien sin una autoridad. Y esto es algo importante a entender. Los verdaderos hombres de Dios tienen la autoridad porque Dios les ha dado esa autoridad. Tienen la autoridad de hacer cosas que Dios permite que ellos hagan cuando el Señor mismo los llamó. A diferencia de los falsos de hoy en día, ellos te prometen cielos abiertos, ellos te prometen riquezas, te prometen carros nuevos, casa nueva, hasta mujer nueva, te prometen todo. Mas sin embargo, ellos no tienen el poder para hacer un decreto o una declaración. Nomás estos reyes tenían el poder de hacer un decreto. Mas este hombre, el verdadero hombre de Dios, le dijo: por mi palabra no lloverá por 3 años. ¿Sabes una cosa? Los falsos de hoy en día, si tuviesen la oportunidad de presentarse ante un presidente, jamás nunca dirían esas cosas. Jamás nunca. Lo primero que harían es decretar y declarar bendiciones y cielos abiertos, que nunca van a salir de la Casa Blanca, que ahí se van a quedar por 20 años. Ya no sería lo que es el Estado democrático acá en los Estados Unidos. Pero a lo que me quiero referir es que los llamados Elías modernos de nuestros días no son nada más ni nada menos que una bola de lambiscones. Porque de la autoridad de Dios no tienen. El carácter de un hombre de Dios no tiene. Tienen un carácter de engaño y de seducción, al igual que esta pareja que estaba gobernando al pueblo de Israel en ese tiempo, en un tiempo tan oscuro y tan peligroso. Pero el Señor siempre ha tenido un remanente, siempre el Señor ha tenido un Elías que Él puede levantar y que lo puede llevar a pararlo enfrente de la casa del rey, enfrente de la casa del gobernador, y hablar y decir verdades que vienen del cielo, verdades que traen poder, verdades que tienen autoridad. Amado pueblo del Señor, este problema que estamos viviendo en nuestros días, el problema del yo no sé, ha causado tanto daño en nuestras iglesias, en nuestro mundo evangélico. Ese problema ha creado ídolos, ha creado becerros de oro, ha creado sequías. Y ya no estamos hablando de 3 años, ya no estamos hablando que en 50 años, al igual que el pueblo de Israel, en 50 años se había apartado a un punto que el Señor tuvo que levantar a Elías, al profeta Elías, y venir y confrontar el pecado, venir y confrontar al pueblo de Israel, al pueblo que el Señor mismo había escogido y había levantado, hasta el punto que el profeta Elías hace lo mismo que hizo Josué cuando se presenta ante este mismo grupo de rebeldes. Y llega el momento en que ellos tienen que tomar una determinación. Ellos tienen que llegar a tomar una determinación y tomar una definición de quiénes son ellos.
Mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 18, cuando Elías confronta al pueblo y les dice: es tiempo de que tomemos una determinación. O eres de nuestro equipo, del equipo de Cristo, o eres del otro equipo. Aunque ellos predican a un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Aunque ellos predican a un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Aunque ellos te predican y te hacen milagros, pero no son milagros que vienen a través del Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: miren, esto es lo poderoso de lo que son los verdaderos hombres de Dios. De lo que son los hombres que de veras el Señor ha mandado. Porque los que Dios manda, Él les da la autoridad. Y cuando ellos tienen esa autoridad que viene del cielo, que viene de lo alto, estos hombres no titubean en decir estas palabras y confrontarlos a que tomen una determinación. O eres o no eres. O eres o no eres. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Qué eres? Es tiempo de que te definas. Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Escuchen bien, esto es poderoso, pueblo, iglesia del Señor. Es tiempo de despertar, es tiempo de que las vendas sean rotas, es tiempo de que le demos la entrada a nuestra vida, que le demos todo lo que nosotros somos al Señor para que Él pueda llegar y romper estas cadenas, romper estas vendas, romper estas ataduras, romper todas estas maldiciones, tal vez genealógicas que han venido en generación en nuestras familias, en nuestra vida. Es tiempo que el Señor llegue y tome el azote y rompa, tome el martillo de Dios y pueda romper y quitar todo estorbo en nuestra vida, toda cosa que nos detiene para seguir caminando y para poder llegar a ser lo que el Señor siempre ha querido que seamos, unos siervos inútiles, porque muchos de nosotros no estamos ni cerca de llegar a ese punto de ser un inútil. Mas sin embargo, Elías viene y confronta al rey. Luego viene y confronta el pecado de la idolatría de Israel. Hasta el punto que él llega y habla con el rey, y el rey hace una convocatoria y convoca a todos los falsos profetas de aquel tiempo. Y Elías nomás iba él. Oh, bendito sea el Señor. Nomás uno. Porque sabes una cosa, el Señor no necesita más. Nomás necesita uno. Y tú que me estás escuchando en este momento, el Señor siempre ha comenzado las cosas más grandes y más poderosas con un hombre que se atrevió a ir contra la corriente del servicio y de la adoración a este Dios Baal. Este hombre dijo: yo voy porque el Señor me envió. Y viene, y antes de probar, porque esto es lo poderoso, los verdaderos profetas de Dios muestran señal de que han sido enviados, traen señales de que son verdaderos hijos de Dios. Mas sin embargo, los falsos siempre te prometerán todas las cosas, siempre te hablarán de cosas grandes, que lo mejor está por venir, que esto y lo otro, que aquí, que allá, y tantas tonteras. Mas sin embargo, el problema es de que el pueblo sigue escuchando esa voz, hasta el punto que están tan tontos,
hasta el punto que ellos dicen, el Señor me habló, es que el Señor me está hablando. Hay una gran diferencia entre voces y la voz de Dios. Tú puedes escuchar voces, pero esas voces no necesariamente son de Dios. Hay voces y hay voz de Dios. Y cuando Dios habla, Él trae la confirmación. Cuando Dios te habla, Él trae algo que te respalda y te da esa cobertura y puede mostrar al mundo entero, al pueblo al quien tú le estás hablando, que es Dios el que está hablando, no esa voz o voces. No te confundas. No te confundas, iglesia del Señor. Por esa razón es que ahora el profeta Elías se atreve a hacer un reto ante el rey y ante los 400 profetas de Baal. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía que el Señor le había enviado y él confiaba en el Dios que él siempre había creído desde que era un niño. Qué sé yo cuántos años tenía Elías cuando esto sucedió, pero me imagino que tenía al menos unos 30, 40 años. Este hombre por 30, 40 años vivía cada día sabiendo que su nombre era Dios mío y Señor mío. Él sabía de que el Señor un día lo iba a usar y lo iba a llamar y lo iba a proteger y lo iba a equipar con el poder que viene de lo alto, con el poder del Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios habla, los demonios tiemblan, los falsos tiemblan. Y sabes una cosa, por esa razón es que ellos se juntaron tantos, 400. El Señor manda uno. El mismo espíritu que había y se derramó sobre Eliseo. El criado le dice, Señor mío, levántate. Estamos rodeados de un ejército sirio. Eliseo dice, no te preocupes. Mira por la ventana. Yo creo que de una manera sarcástica dijo, oh, ¿esos son todos? Y dijo, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero al igual que la iglesia de hoy en día, al igual que la gran mayoría de cristianos de hoy en día, tienen los ojos cerrados, tienen una venda sobre sus ojos y siguen preguntando, ay, es que no hables del ungido, no digas nada del ungido, no digas nada de él, no juzgues para que no seas juzgado, no te puedes levantar contra este gran siervo de Dios, contra este gran hombre de Dios. Sí, porque todos podemos caer, sí, es cierto, todos podemos cometer un error. Exactamente, porque somos humanos. El mismo hermano del Señor Jesús, hablando acerca de Elías, dice que Elías no era un Superman. Elías no era el qué sé yo, el Iron Man. No, Elías no era un Iron Man o un Superman. Elías era un hombre al igual que tú y yo, de hueso y carne. El hermano del Señor, Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. En otras palabras, Elías tuvo miedo. Es más, Elías, después de la gran victoria que el Señor le da en el monte Carmelo, después de que la gloria de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios llegó y consumió los holocaustos que habían en ese momento, para mostrar a Israel de una vez por todas quién era el Dios de Israel y quién era el Dios de Elías. En ese momento, después de esa gran victoria, después de esa demostración de poder y gloria que el Señor permite a través de la palabra y de la boca de su siervo Elías, después de esa gran victoria, Elías va y se mete a una cueva a encerrarse. ¿Y sabes por qué? Porque él, al igual que tú y yo, era un hombre de hueso y carne. Corría sangre por sus venas y tuvo miedo y fue a encerrarse a una cueva. Eso es lo bello y lo poderoso de esta palabra. Por eso comencé en la introducción a hablar de lo que la Biblia, la historia que la palabra de Dios nos da acerca de los hombres de Dios. Cómo esta santa y bendita palabra nos muestra las proezas, el poder de Dios, cuando el poder de Dios se derrama sobre cada uno de nosotros como lo que somos, como vasijas de barro.
Por eso Pablo dice que nosotros somos vasijas de barro, porque cuando el poder de Dios se derrama en nosotros, la gloria no es para la vasija, sino para el Dios Todopoderoso, el que manda el poder, el que manda el Espíritu. Elías tuvo miedo. Elías fue a esconderse. Y no solo que tuvo miedo. Óigame, Elías no le tuvo miedo al rey Acab, le tuvo miedo a la vieja, a su vieja, a la esposa. A Jezabel fue la que le tuvo miedo. Entonces Elías no era un Superman, no era un Iron Man. No, Elías era al igual que tú y yo. ¿Sabes una cosa? La diferencia está en que Elías no escuchó voces. Elías escuchó la voz. Hay voces y hay una voz. Y esa voz es la que tú y yo necesitamos, como iglesia, necesitamos aprender a discernir, tener un discernimiento de quiénes son esas voces, de dónde viene esa palabra, de dónde viene esa doctrina, de dónde viene esa enseñanza. ¿Está basada en la palabra de Dios? ¿Está basada en el filtro de la palabra? ¿O es tan solo una creencia, una ideología, un pensamiento humano? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Pero más importante, ¿estás escuchando la voz de Dios cuando te llama y te dice, a través de su palabra: hijitos míos, no creáis en todos los espíritus, sino que examinarlos? Ahora, ¿por qué te dice que los examines? Porque no todos son de Dios. Así como hay voces que no son de Dios, también hay movimientos, hay hechos, hay hasta milagros que no son de Dios. Porque no todos son de Dios. Iglesia, amada iglesia del Señor, es tiempo de que salgamos de esta crisis. Que los verdaderos Elías, ¿a dónde están los verdaderos Elías? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué no salen del desierto? ¿Será porque tienen miedo? ¿Será porque hay un alto precio a pagar? ¿O será porque si ellos se levantan y si ellos comienzan a predicar la verdad, comienzan a defender las verdades absolutas de este bendito libro, se van a confrontar con sus amigotes, con sus panas, con sus camaradas? Es que a ellos los conozco desde que éramos jóvenes, es que a estos los conozco porque conocí a su papá, los conocí desde que eran unos niños, así que tengo que tolerarlos, es que tengo que seguirlo invitando a mi iglesia porque él es amigo de mi amigo y así lo conocí a él. Así que tengo que hacer estas cosas. ¿Estás haciendo lo que haces porque amas a Dios, o estás haciendo lo que haces porque no te has definido? ¿Hasta cuándo, les dice Elías, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síguelo, pero si Jehová es tu Dios, tienes que tomar una determinación. Esa es la razón porque es el anciano Josué. Este hombre ya estaba viejo, este hombre estaba a punto ya de, de terminar su carrera, de terminar lo que el Señor le había encomendado. Porque el Señor, la tarea que le dio a Josué fue de que él los iba a cruzar el río. Y cuando él los cruzó del río, este hombre quizás ya estaba cansado, este hombre estaba estresado, padecía de muchos dolores de cabeza a consecuencia de la rebeldía de este pueblo, que después de todas las cosas, de todo lo que el Señor hizo en el desierto, de todas las victorias que el Señor les dio, de todos los momentos difíciles en que el Señor extendió su mano, los levantó y les dio una nueva oportunidad. Después de tantas cosas, llega el punto que Josué está hasta acá, está hasta la coronilla, está harto de este pueblo. Y viene y les dice: a mí no me importa lo que ustedes hagan. No han creído lo que sus padres, sus ancestros les hablaron. No han creído de lo que Dios hizo en Egipto. No han creído de lo que Dios hizo a través de José.
para liberarnos y sacarnos de Egipto. No han creído en lo que Moisés hizo en esos 40 años en el desierto. No han creído en lo que yo he hecho, Josué hablando al pueblo. No han creído en ninguna de estas cosas. ¿Cómo es posible que de 2,5 millones, qué sé yo, 3 millones de seres humanos que salieron de Egipto, no han creído que nomás Caleb y yo somos los únicos que cruzamos el río y estamos aquí? De allí todos los demás quedaron allá enterrados en el desierto. Sus huesos están secos. ¿Y sabes por qué? Esos huesos secos que están en el desierto, esos huesos secos hoy en día representan a esta iglesia, una iglesia seca, una iglesia sin poder, una iglesia sin espíritu, una iglesia con unas vendas tan gruesas y tan densas en sus ojos que no pueden ver la luz de la palabra, que no pueden entender y ver lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, los tiempos caóticos en los cuales la iglesia está moviéndose hoy en día. Pero Josué, después de que estaba hasta la coronilla de todas estas cosas, Josué les dijo: a mí no me importa si ustedes no siguen al Señor, pero una cosa yo sé, es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, hasta el día que este viejo muera, serviremos a Jehová. Eso se llama tomar una determinación y llegar al punto de definición. Es tiempo de que la iglesia se defina. ¿Van a seguir adorando a estos becerros de oro? ¿Van a seguir abarrotando las arenas y los estadios cuando los Cash Lunas, los Guillermo Maldonado, los Dente Hebel y toda esta bola de falsos ministros y maestros del evangelio de la prosperidad, del otro evangelio, no del evangelio de la Biblia, no del Cristo de la Biblia, de este otro Dios, de este otro becerro? Ya no son de oro, ahora son de carne y hueso. Hay muchos becerritos de carne y hueso. Y no solo tienen que ser estos grandes famosos predicadores que andan de país en país y de estado en estado aquí en los Estados Unidos sacando dinero todo el año. Ahora hay becerros en las iglesias. Van porque viene tal predicador. Si el pastor no predica, ellos no van, porque va a predicar alguien más. Eso se llaman becerros de carne y hueso. Desgraciadamente, eso es lo que estamos viviendo en nuestras iglesias hoy en día. Es tiempo, pueblo del Señor. Es tiempo de que nos definamos. De que nos definamos quiénes somos. ¿Vamos a defender la verdad a costa de lo que sea? ¿Vamos a predicar el verdadero mensaje que transforma? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es simple y sencillo. Cristo vino, dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo tengamos libertad. Porque en un tiempo, al igual que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, eran prisioneros, eran esclavos. De igual manera, nosotros en un tiempo fuimos esclavos del pecado. Pero Cristo vino como un libertador a darnos vida y vida en abundancia. Y ese es el mensaje del evangelio. Llevar esta palabra de esperanza, esta palabra que puede transformar el corazón de un ser humano, que puede transformar el corazón de piedra y ponerle un corazón de carne, un corazón que pueda sentir, palpar, anhelar, desear más de Dios, más conocimiento, más poder, más de su espíritu. Pero la iglesia de hoy en día no quiere escuchar ese mensaje, porque ese mensaje es aburrido, ese mensaje es radical. Se han vuelto apatéticos, sus corazones se han vuelto irresistibles al mensaje de la cruz, al mensaje de salvación. Cristo vino a este mundo y dio su vida en esa cruz, derramó su sangre en esa cruz para que tú y yo podamos tener una entrada al Dios eterno, a Dios Padre. Él vino y en esa cruz se convirtió en el camino. En esa cruz se convirtió en nuestra vida. En esa cruz Él nos dio esperanza. En esa cruz Él nos dio libertad. En esa cruz nos justificó. En esa cruz nos salvó. En esa cruz nos santificó. En esa cruz. Y por esa cruz
es que él un día dijo que él se iba. Y en estos momentos Él permanece y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti. Pero un día esa trompeta sonará. La trompeta no la va a sonar un ángel. El Señor mismo, dice el apóstol, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y vendrá a recoger a su iglesia. Y aquellos que dieron su vida por Él, aquellos que murieron creyendo y teniendo la esperanza de que un día sus cuerpos iban a resucitar de una manera incorruptible. Esos cuerpos un día tomarán vida porque escucharán la voz de Dios, no las voces, escucharán la voz de Dios, y estos cuerpos volverán a tomar vida una vez más. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la promesa que Él dejó para su iglesia. Y por esa razón es que Él vino y murió en esa cruz. Ese es el evangelio, iglesia del Señor. El evangelio no es ir a darte predicciones. El evangelio no es ir y llevar una campaña de milagros y salvación. El evangelio no es ir y presentarte con esos truquitos que siempre hacen, que una mano está más larga que la otra, que un pie está más largo que el otro, y que empiezan a jalárselo, que el Señor se los estira. Ese no es el evangelio. Además, esos son trucos. Eso es pura mentira, es pura paja. Eso no existe. Mas sin embargo la iglesia ahí está. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar el verdadero mensaje. Y estas son las artimañas que estos falsos maestros y falsos predicadores usan. Estas son las manipulaciones que ellos usan para cautivar tu mente y cautivar tu mente y tu pensamiento. Oh, es que vio un milagro. Eso fue glorioso, fue grandioso. ¿Por cuántos días vas a pasar al mirado de ese milagro? ¿2, 3, 4 días? A lo mejor una semana. ¿Y después qué? ¿Tienes que ir a ver otro milagro para seguir creyendo? Eso no es el evangelio. El evangelio, que es la palabra, y cuando entra y llega a tu corazón, cambia, transforma tu vida de adentro hacia afuera. ¿No necesitas ver milagros? El milagro más grande es el que tú creas que Cristo es el Señor y que en Él tenemos vida eterna. Ese es el milagro más grande. Ese es el evangelio. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ya no te predican eso. Te predican milagros, te predican prosperidad, y después de que te predican, te venden hasta la abuela, si la quieres comprar. Cuando vemos estas señales y cuando vemos estas cosas en nuestras iglesias, tenemos que llegar al entendimiento y al comprendimiento. Vivimos en una crisis espiritual, en una crisis moral, en una crisis religiosa, y que Dios nos guarde y nos mantenga hasta ese día. Estamos a punto de vivir una crisis y comenzar una crisis política y religiosa. Amados hermanos, esto será todo por esta ocasión. Continuaremos con este tema. El próximo personaje que queremos presentar con respecto a los hombres de Dios y el cristianismo en crisis, estaremos hablando de la crisis del pueblo de Israel después de este intervalo de Elías a Juan el Bautista. La crisis que Juan el Bautista se confrontó y se enfrentó y confrontó a esta falsa religión de aquellos tiempos, a abrir el paso, el camino al eterno Dios de Israel, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que el próximo segmento será con respecto a la crisis de los tiempos de Juan el Bautista. En esta oportunidad quiero darle gracias a la audiencia, recordándoles, estamos a través de nuestra página ministerial www.ministeriolaultimayamada.com. Si el Señor no ha venido la próxima semana, aquí estaremos. De otra manera, yo les digo, Maranata. Bendiciones, amado pueblo del Señor. La última llamada con el evangelista José Funes.
La última llamada.